Romanos 8, capítulo 8, versículos del 28 al 30. Es un pasaje, son una serie de pasajes que vienen a confirmar algo de lo que estábamos viendo la semana pasada. La semana pasada, para los que no estuvieron o para los que no tuvieron oportunidad de escuchar el audio, Romanos capítulo 8, versículos del 17 al 22 fue lo que estuvimos leyendo la semana pasada. Hablábamos específicamente de cómo Pablo avanza del camino que ha llevado hasta ahora, donde Dios nos llama, de donde Dios nos justifica por obras que no son las propias, a través de Cristo, cómo nos lleva al entendimiento de que la vida cristiana, al final de cuentas, es una vida que busca la santificación. Es una vida que avanza progresivamente hacia ser cercana cada vez más a Dios, y que en ese camino puede haber dificultades, puede haber problemas, puede haber padecimientos y sufrimiento. Pablo, de hecho, en el capítulo 8, a partir del versículo 22, él dice cómo incluso la creación está en un padecimiento, en lo que Cristo vuelve y se manifiesta lo que todos hemos de ser. Se manifiesta a los hijos de Dios, y esta tierra junto con el universo sufren una transformación también hacia la gloria del Hijo de Dios. Entonces, Pablo, para esta finalidad, nos introduce la idea de que la vida cristiana es una vida que tiene dificultades y problemas. Y en el versículo 28, hermanos, viene a cerrar esta idea, porque lo voy a leer. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es un versículo que yo creo que todos conocemos bastante bien, ¿no? Es un versículo que constantemente se le dice a una persona que está en un problema, en un padecimiento, y tú le dices: ánimo, mira, no te preocupes, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? He escuchado personas que evangelizan con este versículo. Sin embargo, el sentido original de este versículo no es tanto acerca de las personas que son del mundo o de las personas como humanidad. No se trata de que todas las cosas que pasan en el mundo son buenas. Y eso es justo lo que yo quisiera compartirles esta mañana, sino que está diciendo que aquellos a los que aman a Dios, sino aquellos que quieren, que aman, que procuran, que anhelan conocer a Dios, es a los que todas las cosas les ayudan a bien. No todo lo que pasa en el mundo es bueno. No todo lo que pasa en la vida del cristiano siempre es beneficioso en el amplio sentido de esa palabra. También nosotros padecemos. También nosotros pasamos muchas veces por pérdidas de trabajo, muchas veces persecución, muchas veces dolor, muchas veces sufrimiento, muchas veces enfermedad. Sin embargo, la promesa de Dios es que todo eso culmina en un bien para la vida del creyente, pero es para la vida del creyente. De hecho, todo el libro de Romanos, Pablo se la pasa hablando del amor que Dios tiene para con sus hijos y cómo Dios le manifiesta su amor a sus hijos. Pero solamente, y esta es la única ocasión en la que Pablo habla del amor que nosotros le tenemos a Dios. Pablo dice: sabemos que a los que aman a Dios. No está hablando entonces de la humanidad en sí, está hablando de aquellos que son hijos de Dios. Él está diciendo: aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí, tal vez por nuestras traducciones, a veces se puede perder el sentido original de lo que Pablo está hablando. Pues parece en Reina Valera que lo que está diciendo es que las cosas de algún modo se acomodan para ayudar a los cristianos. Parece ser el sentido que está diciendo, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien, como si las cosas tuvieran una función en conjunto que ellas planifican para ayudarnos. Pero realmente, hermanos, el hermano MacArthur señala en sus notas acerca de este pasaje. Él dice que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. No es que las cosas, por alguna extraña razón, vienen a favorecernos, sino que Dios está detrás de todas las cosas, modificándolas, cambiándolas, organizándolas para que todo eso nos ayude a bien. Pero no en el sentido de que todas las cosas que le pasan al cristiano son siempre buenas, sino que todas terminan en un bien. Es decir, que el cristiano puede pasar por problemas, que son sufrimientos, que son padecimientos, que son enfermedades, que son perder el trabajo, que son no tener dinero para la quincena. Cualquiera que sea la problemática por la que el cristiano pase, tiene que saber que a final de cuentas eso le va a redundar en un bien a su vida espiritual. No significa eso prosperidad, no significa eso dinero, no significa empresas, no significa negocios.
Lo que está diciendo Pablo es que todo nos ayuda a bien en un sentido espiritual, porque vamos a ver que más adelante no está hablando de un sentido material, está hablando de un sentido espiritual, por el cual fuimos llamados por Dios. Entonces dice, sabemos que a los que aman a Dios, es decir, sus hijos, aquellos que han sido tocados por Dios, todas las cosas en su vida, Dios las acomoda para que les vengan en un bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Es decir, que nosotros amamos a Dios y todas las cosas nos ayudan a un bien porque para eso Dios nos llamó. Dios nos llamó para cumplir ese sentido amplio de que Él organice nuestra vida, que culmine en un bien y que a final de cuentas redunde en glorificación para Él mismo. ¿Sí? Hay pasajes que nos hablan más de eso. Me gustaría que me ayudaran a buscar algunos de ellos. El primero de ellos lo vamos a encontrar en Jeremías 1:5. Perdón, me confundí de versículo. Es Primera los Corintios, capítulo 3, versículos 21 al 23. Primera los Corintios 3, 21 al 23. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo, él está hablando en todo ese capítulo acerca de las cosas que le vienen al hombre, y él dice, no se vanaglorien de las cosas que tienen, porque lo que es de ustedes es de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, él está diciendo, nosotros le pertenecemos a Dios, fuimos llamados para Dios y por lo tanto, él cuida lo que él mismo ha llamado. Todo es de él y todo redunda en gloria para Dios mismo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirles es que a pesar de que el cristiano pueda pasar por dificultades, somos nosotros beneficiados por esas dificultades. De hecho, si ustedes ven el título en sus Biblias, muchas veces tienen títulos los pasajes. En la mía en particular, este parte del capítulo se llama Más que vencedores, porque Pablo en este capítulo se ocupa en decirle a los cristianos que en los padecimientos el cristiano siempre sale vencedor, que nunca va a perder. De hecho, no solamente significa que nosotros podemos anteponernos hacia esas situaciones, sino que Dios mismo orquesta las situaciones que le pasan al cristiano. Sean buenas, sean malas, sean tentaciones, sean dificultades, sean problemáticas, todo es orquestado a final de cuentas por Dios. Eso no significa que Dios tienta a nadie. Eso no significa que la maldad viene de Dios o que las tempestades proceden de Dios. El mundo tiene esas cosas naturalmente. El mundo está en la corrupción, el mundo está contaminado y eso no es culpa de Dios, pero no se escapa del control de Dios. Si ustedes me acompañan a otro pasaje ahí en Deuteronomio, vamos a poder entender un poquito más ese aspecto. Deuteronomio capítulo 8, versículos 15 y 16. Deuteronomio 8, versículos 15 y 16. Dice, bueno, desde el 14 dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte el bien. ¿Se fijan? Si nosotros, hermanos, decimos que al cristiano solamente le tienen que suceder cosas buenas, que a los hijos de Dios solo le pasan cosas buenas, entonces estamos contradiciendo Deuteronomio. Porque Dios le está diciendo a su pueblo, yo soy tu Dios que te sacó de Egipto y te metí primero en un desierto. En el desierto no hace aire fresco, ¿verdad? En el desierto no hay piñas coladas, trajes de baño, playa, albercas, cines. No, en el desierto era un padecimiento, era calor por las mañanas, era frío por las noches, es padecimiento, es resequedad, es un lugar en el que no hay sombras, en el que no hay donde estar reposando tranquilos.
El desierto era un lugar difícil. Y dice, en ese desierto te enfrentaste a serpientes, a escorpiones, te enfrentaste a la sed, al hambre. Yo soy el Dios que te introdujo en el desierto. Entonces de Dios no solamente vienen cosas buenas en el amplio sentido de la palabra, ¿verdad? De Dios no viene siempre el dinero, ni los beneficios, ni las empresas, ni las riquezas, ni los jacuzzis. Dios puede introducir a sus hijos en situaciones complicadas, pero dice que hizo todo eso al pueblo al final para hacerles un bien, porque Dios los saca de Egipto, de donde eran esclavos, los mete en un desierto 40 años para llevarlos a final de cuentas hacia la tierra prometida, una tierra en la que ellos eran libres, en la que ellos se gobernaban, en la que ellos tenían amplios campos donde sembrar, de donde tener ganado, donde enriquecerse y donde tener familias. Entonces, a final de cuentas, Dios los hizo pasar por un camino difícil para, a final de cuentas, darles un bien. Y esa es la cuestión con nuestra vida, que también nosotros somos así. También nosotros podemos padecer esas cosas, pero a final de cuentas todo es orquestado por Dios para culminar en un bien para nosotros. Pero eso no significa que Dios traiga la maldad a nuestras vidas. El mal, hermanos, vive en este mundo naturalmente. Lo vimos la semana pasada. Yo les decía que la tierra fue maldita. ¿Por quién? ¿Por qué culpa? ¿Por la de Dios o por la nuestra? Por la nuestra. El pecado entró en esta tierra, no por Dios, por nuestra culpa. El hombre tiene que padecer, no por Dios, por nuestra culpa. El hombre tiene que morir, no por culpa de Dios, por nuestra culpa. Sin embargo, eso no se escapa del control de Dios. Y aún en esas cosas, hermanos, Dios tiene amplio control y soberanía de tal manera que Él dirige esas cosas para que a final de cuentas le vengan en un bien a sus hijos. Esa es una esperanza que nosotros tenemos que tener, porque si hoy en el presente te encuentras padeciendo algún problema y eres hijo de Dios, entonces ten confianza porque un día las cosas malas pasan y entonces se revela la bendición de Dios. Entonces se revela el crecimiento. A veces uno no tiene para librar la quincena, ¿no? Y a través de eso, Dios nos hace confiar en Él y redunda en un bien porque entonces somos santificados y la próxima vez confiamos en Dios y sabemos que no va a hacer falta. Uno tal vez está padeciendo enfermedad y no ve salida, pero si se afianza de Dios y él confía en Dios, puede pasar ese padecimiento confiando en Dios y a final de cuentas ver la mano de Dios obrando en el beneficio de nuestra propia vida. Por eso Pablo dice que Dios hace que las cosas nos ayuden a bien, y esto es a los que por su propósito fueron llamados. Es decir, que Dios nos ha llamado a eso y a padecer eso, pero a final de cuentas Él nos trae un bien. Versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció. Esta palabra, hermanos, es bien importantísima. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Aquí se introduce una idea bien hermosa, hermanos, de la palabra de Dios. Porque Él dice que Él nos conoció de antemano. Algunos malentienden este versículo. Y entonces dicen, claro, lo que está diciendo es que Dios conoció a las personas desde antes, Dios sabía que tú ibas a ser bueno y entonces Dios te predestinó para llamarte. Dios vio tu vida desde antes y Dios dijo, fulanito de tal es buena persona, es buena gente, entonces yo lo voy a escoger, lo voy a traer hacia mí mismo y Él como es de los buenos del equipo va a ser de los míos, ¿no? Él como es de los buenos humanos, Él va a ser de mi equipo. Pero no es lo que está diciendo Pablo. Eso, de hecho, hermanos, sería más bien una herejía. Pensar que Dios escoge a las personas por su capacidad de ser buenas es una idea totalmente opuesta a lo que toda la Biblia enseña. Pablo mismo, justamente en el capítulo 6, dice que todos somos pecadores. Capítulo 3 también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay ningún bien que Dios vea en los hombres que lo haga llamarlos hacia sí mismo. Sino que cuando Dios dice que Él antes nos conoció, no habla de un conocimiento de cómo tú eres, habla de un conocimiento personal, íntimo, de amor. Eso significa, hermanos. La Biblia está llena de referencias que hablan de conocer, con intimar, con llegar a amar. Si quieren, vamos a ver algunos pasajes a ese que pueden usarse así. Jeremías, el primero de ellos, Jeremías capítulo 1, versículo 5, si me acompañan. Jeremías 1:5.
Yo sé que se lo saben de memoria, pero vamos a ir ahí a su Biblia. Jeremías 1:5. Dice Dios a Jeremías: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué está diciendo aquí Dios de Jeremías? Antes de que tú nacieras yo sabía qué obras ibas a hacer. Antes de que tú nacieras yo sabía que eras un buen hombre. Yo sabía que tú ibas a creer en mí. No. Lo que está diciéndole Dios a Jeremías es: antes de que tú nacieras yo te amaba. Antes de que tú nacieras yo ya había escogido amarte. Y por lo tanto te santifiqué. Y por lo tanto te entregué por profeta a las naciones. Hermanos, no es nuestra capacidad de ser buenos lo que hace que Dios nos escoja, sino que Él nos amó desde antes. De hecho, no tendría sentido esto si lo pusiéramos de otro sentido. Porque si Dios llamó a Jeremías hacia el servicio porque Jeremías era bueno, entonces ¿por qué lo tendría que santificar? ¿Se fijan? Pero Dios le dice a Jeremías: yo desde antes de que te formase en el vientre de tu madre, te amé y por eso te santifiqué. Es decir, no eras santo, yo te hice santo, porque te amé, te hice santo y te entregué por profeta a las naciones. No es suficiente con ese, vamos a ver otros. Mateo 1:24 al 25. Mateo capítulo 1, versículos 24 al 25. Es el contexto, hermanos, es que está José hablando con el ángel antes de que María conciba. Y eh, José le está hablando con el ángel y el ángel le dice: no temas, no, ella ha sido, el Espíritu Santo ha puesto vida en ella, tú no temas el unirte a ella porque ella está siendo usada por Dios para este fin, ¿no? Y entonces llegamos al versículo 24, nos dice que y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, es decir, se allegó a ella, se casó con ella, y dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en Mateo? Que José no conocía nunca a María, que no se habían visto, que entonces José llegó y le dijo a María: mucho gusto, me llamo José. Ah, yo me llamo María. Ah, tú vas a ser mi esposa. Ah, yo voy a ser tu esposo. No, no, lo que está diciendo. Cuando habla de conocer, está hablando de llegar a intimar con ella. Lo que está diciendo es: José no llegó a consumar el matrimonio hasta que María tuvo a Jesús. Y entonces José la conoció y María fue madre de otros hijos. ¿Sí? Lo que está diciendo, hermanos, entonces, cuando nos revolvemos otra vez a Romanos, es que está diciendo que a los que antes conoció, no es un conocimiento previo, no es que Dios sabía cómo tú ibas a ser, es que Dios te amó antes de que tú siquiera llegaras a existir. Antes de que tu padre y tu madre hubieran conocido, antes de que hubieras sido engendrado, antes de que siquiera hubieras sido llamado por tu nombre, Dios te amó. No por cosas que tú hiciste, no por cosas que tú pudiste haber sido, no porque Dios vio tu vida de antes, sino porque Él te amó. Nada más. ¿Pero por qué me amó Dios? No lo sé. La Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice únicamente que por el puro afecto de su voluntad, que significa porque Él así lo quiso. ¿Cuál es el sentido? ¿Yo tengo algo que Dios valora tanto que Dios tiene que amarme? No. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Es lo que Paco decía en la mañana, ¿no? En la clase. Él decía: yo soy polvo, no tengo nada que ofrecerte, Dios, no soy nadie para presentarme delante de ti. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios nos llama porque somos algo, o porque merezcamos algo, o porque somos buenos para Dios por algún motivo? Eso no tiene sentido. Pero es mejor, hermanos, pensar y saber que Dios me amó sin siquiera yo haber hecho algo, sin siquiera yo ser nadie. Dios me mostró su gran amor de tal manera que continúa el versículo: porque a los que antes conoció, es decir, a los que antes amó, también los predestinó. Ahí está la cuestión. Que no Dios nos predestina porque nosotros ya seamos buenos, sino que porque Dios nos ama, nos predestina.
hacia un fin, nos llama hacia un lugar. Y por lo tanto dice para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el orden de las cosas en la salvación? El orden es que primero Dios nos ama, después Dios nos predestina y por lo tanto el fin de la predestinación, ¿cuál es? Que lleguemos a ser conformes a la imagen del Hijo de Dios. Ese es el fin de la predestinación. Cualquier evangelio que no sea ese no tiene sentido, no es bíblico. Cualquier evangelio que no termine en que tú seas conforme a la imagen de Cristo no es evangelio. Dios no te llama para que tú tengas más riqueza. Dios no te llama para reparar tu vida. Dios no te llama para restaurar tu familia. Son cosas que pueden venir. Son cosas que Dios tal vez pueda darte. Pero ese no es el fin de las cosas. Ese no es el propósito por el cual Dios llama a las personas. Dios las llama para hacerlas conformes a su Hijo. Es decir, Dios nos llama para sacarnos del mundo, para sacarnos del pecado y para crear en nosotros una imagen semejante a la de Cristo, en santidad. ¿Sí? Entonces Dios nos ama, por lo tanto Dios nos predestina, es decir, Dios determina todas las cosas que sucedan de cierto modo para que nosotros lo conozcamos a Él, nos entreguemos a Él y vengamos a ser sus hijos. Eso es predestinación. Esa es la doctrina de la predestinación. Que Dios ama tanto a una persona, que Dios mueve todas las cosas en su vida para que a final de cuentas Él crea en Cristo y venga a ser también su Hijo y crear en esa persona la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de la predestinación. Vamos a visitar unos versículos, si ustedes me acompañan. El primero de ellos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí mismo, hermanos, la palabra presciencia hace referencia a lo mismo, a un amor previo de Dios para con nosotros, que tiene el propósito que dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el propósito. Dios nos ama previamente de tal manera que nos llama hacia sí mismo para santificarnos y hacernos semejantes a Jesucristo. Ese es el propósito de ser salvos. ¿Sí? Continúa, hermanos, en el versículo 29. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo les he dicho muchas veces que nosotros naturalmente no somos familia de Dios. Sí, no somos sus hijos, naturalmente. El hombre no es hijo de Dios. El hombre es creación de Dios. Por eso el Señor Jesús dice que aquellos que creen en Él, que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, una potestad que no es nuestra, un nombre que no es nuestro. Es como si nosotros fuéramos de otra familia. Tenemos otro apellido, no estamos emparentados con Dios. No somos parte de su familia. Solamente una persona, es parte de la familia de Dios. Es Cristo. Solamente Él. Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí han escuchado esa frase? Unigénito, hermanos, no significa uno de muchos. Unigénito significa el único. El único que por su propia esencia tiene el nombre de Dios es Cristo. De ahí en más, nadie. Entonces, cuando nosotros no éramos familia de Dios, Dios nos amó. Dios nos amó antes de siquiera nosotros haber nacido. Dios nos amó, nos predestinó y nos llamó para ser semejantes a su Hijo. ¿Y saben qué más hizo Dios? No solamente nos hizo parte de su familia, sino también Él está empezando a hacer el parentesco. Sí, así como si ustedes adoptaran a un niño y tal vez yo soy y mi esposa somos morenitos, ¿no?
Pero ¿qué tal que adopta un niño que es de tez blanca y de pelo güero? No se parece a mí, ¿verdad? Ni a mi esposa. Y cualquiera que viera a ese niño diría, no es hijo de ustedes. Ustedes dos son morenos, son de pelo oscuro, los dos son de ojos cafés. ¿Y por qué su hijo es de ojos azules o de ojos verdes y güero y de tez blanca? No tendría eso sentido. Pero imagínense que Dios nos toma como parte de su familia y no nos parecemos en nada a Él. No somos como Él. Pero de repente Dios empieza a transformarnos y de repente nos empezamos a parecer a Él. De repente nos empezamos a parecer a Cristo. De manera, hermanos, que no solamente Dios nos adopta, Dios empieza a hacer que nos parezcamos a su Hijo. Dios empieza a formar en nosotros la imagen de Cristo. Y tal vez nosotros no somos buenos, pero cuando Dios nos llama y nos salva, nos comienza a ser buenos. Tal vez nosotros no somos justos, pero cuando Dios nos llama, nos salva, nos comienza a ser justos. Él comienza a hacernos santos, comienza a hacernos piadosos, misericordiosos, perdonadores. Nos empieza a ser amables con otros, nos empieza a dar amor por las cosas santas. Dios no solamente nos hace de su familia, también empieza a formar en nosotros su parentesco. Dice el versículo 30, y a los que predestinó. A esto, hermanos, a este versículo, si ustedes quieren, yo les he dicho lo que significa la mención plena, si se acuerdan, les he hablado antes de eso. Mención plena, hermanos, es un versículo que resume una doctrina para nosotros tal vez difícil de entender. Una doctrina que podríamos identificar en muchos versículos de la Biblia. De repente hay un solo versículo que lo habla totalmente, que lo explica totalmente de una forma sencilla. Eso es mención plena. Pues el versículo 30, hermanos, es la mención plena de una cosa, la cadena de la salvación, así se llama. Porque quiero que ustedes pongan atención al orden de las cosas. Dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sí se dan cuenta cuál es la secuencia de la vida del cristiano? No es que el hombre es bueno, y que entonces Dios ve la bondad en una persona y dice, tiene que ser mío, ¿no? Esta persona es muy buena, tengo yo que llamarla para que esté en mi equipo. No, hermanos, sino que dice que Él nos predestina. Es decir, antes de que las cosas vengan a suceder, Dios ya las había determinado así. Antes de que tú hubieras siquiera nacido, Dios ya te había escogido. Dios ya te había amado. No habías hecho tú ni siquiera el bien o el mal y Dios ya te había escogido. No habías tú hecho una obra buena, ni tú siquiera habías cometido un pecado y Dios ya había determinado llamarte. Dios predestina y a esos que predestina los llama, es decir, los atrae hacia sí mismo. Y una vez que los ha llamado, los justifica. ¿Qué significa? Los hace justos. Y una vez que los ha justificado, hermanos, los glorifica. Vamos a ir por partes. Vamos a diseccionar ese versículo. Primero dice que Él nos predestina. Predestinación, hermanos, si ustedes lo quieren apuntar, significa marcar, designar anticipadamente las cosas. Anticipadamente, es decir, antes de que las cosas sean lo que deben de ser, Dios las determinó de antemano. Aquellos a quienes Dios escoge, Él los destina previamente para un propósito. Vamos a ver algunos versículos de eso. El primero de ellos, Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, otra vez aparece esa palabra, ¿no? Pablo en Romanos le llama conocimiento, ¿no? El que antes nos conoció, el que antes supo quiénes éramos, ¿no? Nos conoció. Aquí se utiliza la palabra amor. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios nos amó y antes de que el mundo siquiera existiera, Él ya nos había predestinado. Sí, luego dice el versículo 11, en Él
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos ama previamente, nos predestina y entonces nos dice en Efesios, que Él designa todas las cosas según su voluntad. Entonces Dios acomoda todas las cosas en nuestra vida para que seamos semejantes a Él, para que nosotros nos acerquemos a Él y entonces llamarnos a nosotros, sus hijos. Paco, ¿puedes ayudarme a cerrar esa ventana, por favor? Entonces, lo que dice es que Él nos ama previamente y por eso nos predestina y predestinándonos, Él designa todas las cosas que sucedan de tal modo que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, en primer lugar, hermano, Él nos predestina. Él nos ama previamente, de tal manera que nos llama. Vamos a ir a un versículo que nos hable acerca del llamamiento. Vamos a ir a Filipenses 3:14. Perdón, es Gálatas. Gálatas 1:15 y 16. Gálatas 1:15 al 16. Dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué dice aquí Pablo? Que Dios lo llamó por su gracia, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Dios lo llamó desde el vientre de su madre, Dios lo apartó, dice, y me llamó por su gracia. Y en su gracia, dice, reveló a su Hijo en mí para que yo predicara a los gentiles. Entonces Dios a los que predestina, Dios llama. Y todos los que Dios llama, hermanos, vienen verdaderamente a creer en su nombre. A eso se le llama llamamiento eficaz. Que una persona a la que Dios predestina y que Dios llama no puede decir que no, sino que naturalmente, hermanos, Dios comienza a crear en él el deseo de conocerlo. Dios comienza a crear en esa persona la necesidad latiente por creer en Dios y acercarse a Él. Entonces Dios nos ama, Dios nos predestina y todas las cosas en nuestra vida comienzan a dirigirnos hacia el punto en el que conozcamos a Cristo. Y una vez que nos es predicado Cristo, hermanos, Dios llama a nuestro corazón y nosotros venimos a ser hijos suyos por fe en Cristo. Sí, entonces ahora tal vez muchas personas, ¿no? Y yo he sido de esas personas. A veces decimos, ojalá no hubiera pasado así, ojalá hubiera sido de otro modo, ojalá esto no hubiera pasado, ojalá no hubiera conocido esto o aquello. Pero hermano, todas las cosas en nuestra vida nos dirigieron hasta este punto. ¿Sí se fijan en eso? ¿Sí se dan cuenta de eso? Que sí son cosas que a veces no son tan gratas. Sí, a veces no es tan bonito recordar que tuvimos que padecer algo, tuvimos que padecer sufrimiento, tuvimos que enfermarnos, tuvimos que sufrir de alguna cosa. A veces no es, uno no recuerda eso y dice, ay, qué padre, ¿no? Que lo pasé. Pero lo que es un hecho, hermanos, es que las cosas que sucedieron en nuestra vida nos trajeron hasta ese punto, hasta el punto en el que nosotros creyéramos en Cristo. Entonces sí tuvo un final bueno. Las cosas sí redundan entonces en un bien. Porque nosotros, hermanos, hemos padecido de muchas cosas, pero sin esas cosas, tal vez no hubiéramos creído en Cristo. Y las que vamos a padecer de aquí hasta el final de nuestra vida, porque también les aseguro que las vamos a padecer, van a culminar en un bien. Y todas tienen que ver con que Dios está construyendo en nosotros el parentesco. Dios está construyendo en nosotros a Cristo. Y para eso, hermanos, es dolor, es sufrimiento. Porque nosotros somos como un pedazo de mármol, ¿no? Es un pedazo de mármol que no está bien definido. Y el escultor tiene que tomar el cincel y el martillo y tiene que comenzar a golpear. Y eso muchas veces duele, hermanos. Porque tiene que caer de nosotros lo que no sirve. Tiene que caer de nosotros lo que no se parece a Cristo. Y entonces Dios comienza a cincelar en nosotros y nosotros cada día nos parecemos más a Cristo, pero en medio de eso
Sí hay dolor y hay sufrimiento. Pero bueno, dice que Dios nos ama, por lo tanto nos predestina, y a los que predestina llama, y a los que llama vienen a creer en Cristo. Y a esos que creen en Cristo, Dios los justifica. Es decir, Dios los salva, Dios los hace justos. Vamos a ver pasaje al respecto. A los que llamó también justificó. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, 21 al 24. Este ya lo pasamos hace algunas semanas. Romanos 3, 21 al 24. Ya casi terminamos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí es donde está el centro, hermanos, de este versículo. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros llegamos a ser justos no por nuestras obras, por las de Cristo. Lo he hablado infinidad de veces, pero si ya se enfadaron de eso, hermanos, les adelanto que de eso voy a hablar toda la vida, porque toda la Biblia se trata de eso. Toda la Biblia tiene que ver con eso. Y cualquier predicación que ustedes escuchen, hermanos, de cualquier persona que no tenga como centro esto, no la escuchen, porque toda la Biblia tiene que ver con eso. Toda la predicación y todo el evangelio tiene que ver con eso. No puedo hablar de otra cosa si no hablo de eso, porque todo depende de eso. Todas las cosas están conectadas a esa misma cosa, que nosotros no podemos ser buenos, que Dios nos hizo justos, que Dios nos hizo justos cuando nosotros no éramos justos, que Dios nos llamó justos cuando nosotros no teníamos obras dignas de ese nombre. Y Dios lo hizo a través de la única forma que se puede hacer, a través de Jesucristo. Entonces, intente, hermano, ver todo como el mismo panorama. No solamente Dios te amó desde el principio, Dios destinó todas las cosas para llamarte. Y una vez que te llamó, Dios te hizo justo. Y para hacerte justo, Cristo ya tenía que haber sido crucificado por ti. ¿Sí entiendes eso? Que si Dios te amó desde el principio, significa que Dios determinó desde el principio sacrificar a Cristo. ¿Sí sabías eso? Que Jesús no es el plan B de Dios. Que Dios no, el hombre pecó y Dios no dijo, ¿y ahora cómo le hago? Hermanos, Dios nos amó desde el principio. Y como Dios nos amó desde el principio, Dios entregó a su Hijo unigénito desde el principio. Dios ni siquiera había creado, hermanos, el mundo. Y Dios ya sabía que nosotros no íbamos a ser buenos. Dios no había ni siquiera empezado a formar a Adán, no había puesto ni siquiera un cabello en su cabeza. Y Dios ya sabía que Adán iba a fallar, perdón. Y desde antes de que Adán hiciera eso, hermanos, Dios ya había dado la solución. Desde antes de que tú determinaras pecar hoy o no hacerlo, Dios ya había dado la solución. Eso significa, hermanos, que Dios nos amó antes de conocernos. Eso significa que Dios nos amó antes de siquiera nosotros saber cómo nos íbamos a llamar. Dios ya nos había amado. Y todas las cosas estaban determinadas a ser tal como lo fueron. De hecho, en el libro de Hechos, eh, nos dice, vamos a ir para allá, para que no les cuente. Hechos. Hechos capítulo 1. Si no me equivoco, es Hechos 1, 23 y 24. Me lo corroboro. No, permítanme, lo busco rápidamente. Es importante ese pasaje. Hechos. No, va a ser capítulo 2. Es capítulo 2.
Hechos capítulo 2, 23 y 24. Dice, a este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Está aquí Pedro hablando de Jesús y le está diciendo a los judíos, ustedes aprendieron a Jesús por el predeterminado consejo de Dios. ¿Si se fijan en lo que está diciendo? Es decir, que los judíos no hubieran podido agarrar a Jesús y crucificarlo si Dios no hubiera determinado que así fuera. Es porque Dios, hermanos, lo entregó desde antes de la fundación del mundo, porque Dios determinó desde antes de que todo viniera a ser lo que tenía que suceder. De tal manera que cuando Cristo vino a este mundo, Él ya sabía lo que iba a pasar. Siempre supo lo que iba a pasar. Él sabía lo que vino. Y cuando los judíos lo prendieron a Dios, eso no lo tomó por sorpresa. Y cuando lo crucificaron en una cruz y Satanás pensaba que ganaba, entonces, hermanos, estaba perdiendo. Porque a través de eso, hermanos, Dios justificó a muchos de los que ahora podemos ser llamados sus hijos. Continuamos, hermanos, para terminar en Romanos. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ya estamos glorificados? Lo que vivimos, ¿ya es la glorificación? ¿Ya este es el fin? ¿Esta es la condición final? No, ¿verdad? Les he hablado una y otra vez de que nuestro destino apunta hacia una vida futura, en donde seremos glorificados, que en este proceso estamos siendo santificados, pero que en ese último día, en ese último momento seremos glorificados y verdaderamente, hermanos, el pecado ya no va a existir en nosotros, ni el atisbo del pecado. Y les he dicho una y otra vez que en ese día, la vida que vivimos hoy solo serán recuerdos de redención. Entonces, ¿por qué Pablo dice que los glorificó? Está hablando, hermanos, de una garantía y de una certeza tan grande para Pablo, que él lo dice como algo que ya es un hecho. Para Pablo no es una duda lo que va a pasar. Pablo está diciendo, todo este proceso nos ha llevado hacia que Dios nos glorifique al final de cuentas. Y para mí es una certeza tan grande que es un hecho. No lo dudo. No dudo que eso va a suceder. Y es más, desde la perspectiva de Dios, desde la eternidad, Él ya nos había glorificado. Para Dios, hermanos, el tiempo no existe. Dios hoy puede vernos y puede ver nuestra situación actual, pero Él también puede ver nuestra situación final. Y para Dios ya estamos glorificados. Es una garantía, es un hecho. Él ha determinado todas las cosas para que a final de cuentas estemos delante de su presencia como santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje para terminar con esta imagen. Vamos a ir a... Perdón, déjenme lo busco, que lo perdí. Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Desde el 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando de la santidad, ¿sí? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio. ¿Cómo lo llama? Premio. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el premio. Acabándose esta carrera, hermanos, como en cualquier carrera, hay una medalla al final del camino. Hay una corona, hay una copa que nosotros vamos a levantar, hay un premio. Y el premio, dice, el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese premio? El llegar a ser semejantes a Él. No solamente ahora en este camino, en lo que vamos hacia esa meta, estamos siendo transformados. Pero en aquel día, hermanos,
esa transformación será completa. El premio del supremo llamamiento de Dios es que seamos semejantes a Cristo. Es, hermanos, que ya no haya más pecado, que ya no haya más padecimiento, que ya no haya más sufrimiento, que ya no haya más tentación, ni más oportunidad siquiera de pecar. Hay más pasajes que nos hablan de eso. Voy a darles dos más, nada más para terminar. Filipenses 3:14, ya lo leímos, Filipenses 3:20 y 21. Dice más, nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo dice, este cuerpo que ahora tienes, por más bueno que a lo mejor lo veamos, es un cuerpo de humillación. Pero dice, Dios quitará el cuerpo de la humillación nuestra y nos pondrá el cuerpo de la gloria suya. Y ya no nos vamos a parecer nada más, seremos idénticos en santidad, seremos idénticos en santidad, en ser apartados, en estar sin mancha del pecado. ¿Sí? Y por último, primera de Juan 3:2. Ya con ese versículo terminamos. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo les decía la semana pasada que es como el carro, ¿no? Que cuando uno lo compra, los de la agencia lo tapan, ¿no? Con una manta, y entonces uno llega, firma el contrato y de repente revelan el carro, ¿no? Y queda en manifiesto cómo es el carro que compramos. Queda en manifiesta, ¿no? La obra que está haciendo el escultor. Así es la figura que está diciendo Pablo, perdón, que está diciendo Juan. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Está velado todavía. Pero dice, cuando Él se manifieste, también nosotros seremos manifestados junto con Él y seremos semejantes a Él. Dice al final, porque le veremos tal como Él es. Y para nosotros, hermanos, poder ver a Dios, tenemos que ser semejantes a Él. Esa es la promesa que nos trae esta mañana, es lo que les quería compartir hoy. Vamos a terminar con una oración y dejamos el tiempo en las manos de Fanny y de Pablo.